alumnos de IPEF, espero que se encuentren bien. Soy su profesor de literatura, Juan José Cruz Aguilar. El día de hoy he preparado para ustedes una cápsula que va a explicar las modalidades de la representación y los elementos de la comunicación dramática. En el caso de las modalidades de representación, veremos que existen dos: el texto dramático en sentido estricto y la representación misma. En el caso de los elementos de la comunicación, describiremos cada una de las piezas que permiten que el texto dramático transmita un mensaje. Espero que el video sea de utilidad y te sirva muchísimo. Iniciemos pues explicando las modalidades de representación y los elementos que articulan la comunicación dramática. Modalidades de representación, texto dramático y representación teatral. Como hemos visto, el género dramático se puede representar 1. Mediante la lectura del texto dramático y 2. A través de la representación teatral. La obra dramática es el texto literario mismo, mientras que la obra teatral es la representación de ese texto. Tenemos entonces por un lado el texto dramático, como podrás ver el guión de la Celestina, y por otro la representación teatral, la imagen que representa a personas actuando. Entre estas dos formas de presentación es que la obra dramática es una creación a nivel mental, ya que reside en la imaginación de quien lee a medida que va avanzando en la lectura del texto. Por otra parte, la obra teatral es una representación de lo que el autor o dramaturgo le da a la obra dramática. Pasemos pues cada una de estas modalidades. Hablemos primero del texto dramático. Sus principales características son: 1. Que esté escrito por un dramaturgo; 2. Que tiene parlamentos; 3. Pertenece al mundo literario; 4. Está destinado a un lector; 5. La representación es realizada por el lector en su imaginación; y por último, existen personajes. Veamos ahora las características de la representación teatral. Primero, es el texto llevado a la práctica en una puesta en escena. 2. Requiere de un director teatral. 3. Es oral. 4. Está destinada a un público. 5. La representación se realiza sobre un escenario. Y finalmente, existen actores. Hablemos ahora de los elementos que articulan la comunicación dramática. El proceso comunicativo que se genera en una obra teatral es directo y se manifiesta entre los emisores y el receptor. El desarrollo en la comunicación es complejo, ya que en la puesta en escena interviene un grupo de emisores: autor, director de escena, junto con los actores, músicos, cantantes y el público. Veamos cuáles son esos elementos. Tendremos a un emisor, un código, el mensaje de la obra teatral, el canal y el receptor. El emisor es el que produce el acto de comunicación, el autor o dramaturgo. El código es el conjunto de signos relacionados entre sí, como expresión, vestuario, escenografía, etc. El mensaje de la obra teatral es el resultado de la codificación, del portador de la información o conjunto de informaciones que se transmiten. El canal, el medio físico por el que se transmite el mensaje, y el receptor es el lector y espectador que decodifica y recibe el mensaje. Otro de los elementos que articulan la comunicación dramática es el referente o contexto, que es el conjunto de factores y circunstancias en las que se produce el mensaje y que deben ser conocidos tanto por el emisor como el receptor, a fin de permitir y facilitar la comprensión y escenificación del mismo. Podemos tener el contexto de producción, que es todo lo que debe tomar en cuenta para llevar a cabo a escena; el contexto de recepción, las experiencias de vida, edad, cultura, conocimiento del lector o del público; y por último, el contexto social. Se refiere al entorno social, político y personal, tanto de la historia como de la puesta en escena. Hay que decir que el texto dramático tiene características que lo hacen especial y diferente a los demás textos o géneros literarios. Debemos considerar que se trata de un proceso comunicativo en 3 momentos. Tenemos el primer momento: el autor transmite un mensaje para ser captado por el lector o el público. Segundo momento: la puesta en escena es realizada por el director para que el receptor reciba el mensaje del texto literario. Y el tercer momento: la transmisión del mensaje se genera dentro de la escena, un actor que se dirige a otro actor, pero sin el espectador. Sin intervenir en el diálogo, se convierte también en un receptor último. Es importante señalar que el director es un segundo creador de la obra, pues realiza la puesta en escena.
Es decir, él no es el escritor, él no es el autor de la obra. Sin embargo, al momento de realizar una representación o interpretación de la misma, se convierte en un creador. Por eso se dice de muchas puestas en escena que son una adaptación. Repasemos la idea del receptor o enunciatario, lector, espectador, destinatario. Sin público o receptor, no hay teatro posible. Esto puede ser válido para cualquier producción literaria, pero en el caso del teatro adquiere una característica especial, porque exige presencia física del destinatario, es decir, de un público que esté atento a la representación. La corriente literaria. Conjunto de características tanto en la forma de escribir como en la temática, de acuerdo a las condiciones sociales de una determinada época. Algunas corrientes literarias han permanecido durante una o varias épocas. En el siguiente esquema podrás ver un resumen de lo que hemos expuesto. Se observa la función que desempeña cada uno de los elementos que articulan la comunicación dramática. En el centro tendremos al director, actor y técnicos. A los costados estará el texto literario, representación del espectáculo, enunciado del espectador, enunciado del autor. Cada uno de estos tiene sus propios elementos. Por ejemplo, el texto literario incluye el código y el referente. La representación del espectáculo, del mismo modo, requiere su código y su referente. Por último, a los extremos tenemos el enunciado o espectador por un lado y el enunciador y el autor por el otro. ¿Qué te pareció el video? Interesante identificar que existen dos modos en los cuales podemos desarrollar el género dramático, ¿no? Por un lado, la lectura del texto dramático en sí misma, en la cual nosotros como lector somos el autor y espectador a la vez, y por otro, la representación teatral, en la que, de forma indispensable, se requiere de un público, que será el espectador, y de unos actores que transmitirán el mensaje. Además, espero que hayan quedado claros cada uno de los elementos de la comunicación del género dramático. Espero que el video te haya sido de mucha utilidad y te ayude a reforzar tus conocimientos de literatura. Hasta la próxima.